Hablamos de que el mensaje que Dios nos había dado para estos 2 días tenía por nombre la vida que Dios bendice. Nos basamos en un texto de la palabra precioso, lo escribe el autor de Eclesiastés, y en el capítulo 5 verso 19 nos habla de 3 cosas que creo yo son fundamentales para poder caminar en la bendición de Dios. Quiero pedirle que por favor leamos la Biblia, luego haré brevemente un resumen de los 3 principios que vimos ayer y directo nos vamos a los 3 que vamos a hablar hoy. ¿Les parece? Vamos a la Biblia, lea la palabra conmigo por favor. Eclesiastés capítulo número 5 verso 19 dice: también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Amén. En este verso, que era el verso base que tomamos ayer, miramos lo primero, y es que Dios sí bendice a sus hijos. Y cuando la palabra habla de riquezas, ayer te mencionaba y te daba claridad de que este no es uno de esos mensajes del evangelio de la prosperidad. No es uno de esos mensajes que le propone a todo el mundo enriquecerse, porque el que no es rico entonces no es bendecido. No. Lo que quiero enseñarte es que así como el mundo da cosas, Dios también da cosas. Y lo que he venido a enseñarte a través de esta palabra no es cómo obtener lo que el mundo te quiere dar, sino cómo caminar en lo que Dios tiene para mi vida. Levante la mano derecha por favor y diga: yo quiero la bendición de Dios. Quiero que alguien lo repita fuerte, diga: yo quiero la bendición de Dios. El mundo puede darte muchas cosas, pero note que para poder obtener lo que el mundo da, tenemos que vender nuestros principios. Tenemos que caminar en ilegalidad, en trampa, en corrupción, pasar por encima de nuestra familia, pasar por encima de nuestro prójimo. Y no es eso lo que vine a enseñarle. Tampoco vine a darle fórmulas mágicas o a profetizarle cosas a la gente para que en cuestión de 30 días, un mes o una semana las cosas cambien. No, así no es Dios. Yo veo en la palabra todo lo contrario, y es que caminar en la bendición de Dios no trae cosas de manera acelerada, sencillas o fáciles. Dios bendice el esfuerzo, Dios bendice el trabajo. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije: Dios bendice el trabajo, Dios bendice a la gente honesta, Dios bendice a la gente organizada, Dios bendice a la gente esforzada. Y por eso le advertí que todos y cada uno de los principios que iba a hablarle desde ayer tenían como objeto concentrarnos no en lo que el mundo nos va a dar, sino en lo que Dios quiere darnos. ¿Cómo nos bendice Dios? El verso hablaba de las riquezas que vienen de parte de Dios, y fue un buen momento para abrirle un paréntesis. Si me ponen el versículo nuevamente se los agradecería, porque quiero que detallen que la bendición de Dios es integral. Repita la palabra integral por favor. Cuando hablamos de lo que Dios quiere darnos, a mí me impacta cómo la Biblia no solamente habla de recursos, también habla de salud. Y para mí la salud es un regalo de Dios. Poder saber que hay medicamentos que no tienes que comprar en este momento porque estás sano es un regalo de Dios. Poder saber que tienes visión, tienes movilidad, tienes la posibilidad de disfrutar a tu familia es un regalo de Dios también. Y no estoy diciendo que una persona que esté enferma carezca de la bendición de Dios, de ninguna manera. Lo que te quiero decir es que a veces no agradecemos por lo que tenemos, por poner nuestros ojos en lo que no tenemos. Y tenemos que ser agradecidos con el Señor por lo mucho, por lo poco, por lo abundante, por lo medido. Incluso a veces por la escasez vale la pena agradecerle al Señor y decirle: Dios, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás a mi lado. Eso es bendición también, mi hermano. Pero finalmente el verso dice que también es un regalo de Dios disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida. La vida está llena de temporadas, y cuando se trata de recursos, una de las historias que más impacta mi vida frente a la realidad de lo que depara la vida es el sueño que tuvo Faraón, el cual José interpreta. ¿Lo recuerdan? Dice la palabra que él se sueña con 2 cosas y eran sueños muy parecidos.
Primero se sueña con 7 vacas que estaban muy gordas, vacas muy bellas, vacas preciosas. Luego sueña que del río salen 7 vacas muy flacas, raquíticas, dice la Nueva Traducción Viviente, como enfermas. Y estas vacas se comen las vacas gordas, pero no engordaron, seguían siendo vacas raquíticas. Esto asusta al faraón, quien se despierta luego del sueño y vuelve a soñar, pero esta vez es con 7 espigas de trigo. Las 7 espigas estaban cargadas de fruto completamente, pero luego crecen otras 7 espigas que ahogan las nuevas, desaparecen por completo y solamente quedan las espigas que estaban raquíticas, secas y sin fruto. La interpretación de José a ambos sueños es la siguiente. Le dice el faraón: los 2 sueños son uno solo, y si los soñaste de manera reiterativa, significa que Dios lo va a hacer y no va a tardar en hacerlo. Y es cuando le advierte algo que, querramos o no querramos, tenemos que entenderlo, porque así es la vida. Como hay temporadas buenas, también hay temporadas malas. Como hay temporadas para tener de sobra, también hay temporadas en las que tenemos que ser buenos administradores. Es un error de cálculo administrativo y financiero pensar que un pozo y una llave que está abierta siempre estará abierta. No, pastor, es que ya yo me organicé y ya, mejor dicho, con esto lo tengo todo resuelto. Querido hermano, es un error depender de una fuente financiera. Es un error depender plenamente de un negocio. Es un error depender de una mina que parece que está generando mucha bendición. Tenga cuidado, porque usted y yo tenemos que aprender a depender de Jehová de los ejércitos y no de las cosas que tenemos en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque hoy puede que haya bendición, pero mañana, si hay sequía, Dios te va a sostener aunque haya sequía. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Aprendamos a depender de Dios. Pastor, ¿y qué se hace con esos momentos de vacas gordas? José nos dio la lección y le dijo a Faraón: ¿sabe cuál es la clave, Faraón? Hay que guardar la tercera parte del trigo. En otras palabras, cuando hay mucho, uno no se la puede gastar toda. Dele un codazo al que tiene al lado y dígale: disfrutar, pero no gastársela toda. ¿Conoce gente? ¿Ha visto usted gente que cuando anda en las vacas gordas se la gastan toda? No, yo mañana recibo. No hay peor error que contar con dinero y recursos que todavía no están en su bolsillo. Es un error administrativo. Yo he visto mucha gente que se quebró en la vida porque se gastaron cosas y jamás calcularon que podía haber una enfermedad, una adversidad, un problema, una crisis, una pandemia. Tantas cosas que hoy por hoy podrían suceder. Queridos hermanos, yo les advierto lo mismo que les advertí ayer, porque presiento que hay personas que tal vez vinieron hoy que no vinieron ayer. Lo presiento porque hay algunos rostros que me son familiares de ayer y hay otros que no los vi, así que por eso les estoy advirtiendo. Este tema que estoy tratando con ustedes es un tema que la iglesia muy amablemente me ha pedido que trate, y lo hago con amor, pero también lo hago con respeto. Usted aquí no se va a encontrar con un pastor que al final de la prédica le va a decir: vamos por otra ofrenda, pacte aquí, selle aquí. No, yo no soy de esos. A mí eso no me lo enseñaron. A mí me enseñaron que hay que ser honesto, que hay que trabajar, y claro, la palabra hay que enseñarla, pero al final del mensaje cada quien tomará sus decisiones respecto a su vida. Lo que hoy vine a enseñarle es: así como el desorden te puede drenar, ser una persona ordenada puede traer bendición a tu vida, porque Dios bendice el orden. Así no diga amén, así es. Dios bendice las manos ordenadas. Gríteme amén y alabe al Señor y dígale: Padre, eso es lo que quiero hacer, orden en mi vida. Y entonces, basándome en estos principios, le dije ayer que le iba a hablar de 6 principios para caminar en la bendición que da Dios. Entonces hablamos de 3 el día de ayer. Si me lo permite, van a aparecer muy rápidamente. El primero es que Dios bendice al trabajador diligente. Ayer hablamos de que para que haya bendición en nuestras manos, la bendición no viene por arte de magia. También decíamos que no viene por atajos. ¿Recuerdan la palabra? Cuando alguna persona dice: no, mira, esto es plata fácil, esto es plata sencilla, dude de todo lo que le prometa cosas fáciles. La bendición viene del esfuerzo. Hay personas que les encanta
tomar atajos. Les fascina dar unos brincos que no son capaces de dar. Yo veo que la bendición de Dios no solamente es ordenada, también es progresiva. Hay gente que tiene una cosa y quiere cambiar ya a otro nivel. No, Dios lo va a llevar a usted paso a paso, poco a poco. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Pastor, es que yo toda la vida he tenido moto y ahora me voy a comprar un carro. Gloria al Señor, me parece maravilloso que piensen eso. ¿Y qué carro se va a comprar? Me voy a comprar una Toyota TXL de 300 millones. ¿Y cuánto vale la moto que tenía? La moto que tenía me valió 2 millones, pastor, pero ahí voy para gloria y honra del Señor. Oiga, se va a endeudar. No haga eso. Son saltos tan altos. Haga algo más cercano. Empiece con algo sencillo y una vez arranque con eso, véndalo y vaya por lo que siga. Pero hay gente que se pega unos brincos en la vida que nunca debió pegarse. Y hay gente aquí sentada que sabe de lo que le estoy hablando. Tiraron el chorro tan alto que no llegaron. Sea ordenado. El trabajador diligente es alguien que sabe que no hay atajos para la bendición. Lo aprendimos ayer. Decíamos que Dios bendice a las personas que trabajan con diligencia, porque el trabajador diligente siempre tendrá las puertas abiertas. Cuando usted piensa en alguien que le pueda ayudar para algo a nivel laboral, usted no piensa en el flojo, usted no piensa en el perezoso, usted no piensa en el irresponsable, usted no piensa en el incumplido. Usted siempre piensa en la gente que usted sabe que lo va a hacer bien hecho. Ahora, lo segundo que hablamos ayer es que Dios bendice al que es honorable con el manejo de los recursos. Recuerdan que en este punto hablamos de Abraham y les mostré en la Biblia cómo con el tema de dinero y de recursos, Abraham siempre fue una persona correcta. Y fue donde le dije que es un grosso error ser personas desordenadas cuando se trata de dinero. Fue donde le dije que hay gente que es feliz comprando cosas sin hacerle peritaje, sin hacer revisión, sin hacer papeles. Todo lo compra de cualquier manera. Hacen acuerdos, no tienen palabra, no cumplen. Cuando se trata de dinero y la gente piensa en ese tipo de personas, siempre dice: él es un desordenado, él es un incumplido, él no tiene palabra. Y ese tipo de cosas cierran las puertas a la bendición. Fue ese punto en el que le dije que hay bendiciones que no se roba el diablo, las pierde uno mismo con su mala reputación. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije, hay bendiciones que no se las roba el diablo, uno mismo las pierde con su mala reputación. Cuando una persona tiene una buena reputación, va a crecer en la bendición de Dios. Les voy a contar cómo Dios me regaló la bendición de regalarle por primera vez a mi esposa un carro. Recuerdo que yo empecé a ser muy planificador y había un recurso que a mí me estaba sobrando mes tras mes. Y yo dije, voy a hacer un ahorro con este recurso. Pero empecé a notar que en mi casa necesitábamos 2 vehículos. Mi esposa necesitaba para trabajar, para hacer sus diligencias, y un conocido estaba vendiendo un carro. Y el carrito me gustó. Y le dije, ¿se lo compro? Me dijo, sí, yo se lo vendo. Y le dije, pero ¿se lo puedo pagar a cuotas? Y él me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, le puedo dar cuotas de tanto. Pregúnteme qué me dijo. No adivine, pregúntame qué me dijo. Me dijo que sí y me soltó el carro. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es honorable, usted tiene palabra. Y cuando usted tiene palabra, la gente confía en su palabra. Y así, mes tras mes, yo empecé a pagar las cuotas. Hasta que pagué el carrito, y ahí tenía el carro de mi esposa. Y luego ese carrito lo vendí, y con otro ahorrito le cambié el carrito. Y así fuimos mejorando. Eso no fue que me llegó una bendición milagrosa así y me apareció dinero en la cuenta. No, esas no son las bendiciones que yo he visto de parte del Señor. Dios bendice a la gente ordenada, al que va paso a paso. Pastor, y el carrito que le compró era un carro sencillo, bonito, pero ahí empezamos. No, es que soy un hijo de Dios, yo necesito empezar por arriba. No, Señor, si usted no es capaz de empezar desde abajo, nunca estará listo para permanecer arriba. Sí, mire, si va a aplaudir a Dios, dele con ganas. Que en esta iglesia la gloria es para el Rey de Reyes siempre. Dígame amén. ¿Cómo, pastor? ¿Hay gente así? Claro que hay gente así. Hay gente que necesita vender, hay gente que necesita comprar. El problema es que si usted no tiene palabra, usted será el último candidato para soltarle algo.
Pero cuando uno es honorable, el honorable se abre puertas de bendición en la vida. Yo no tenía dinero, pero sí tenía palabra. Cuando usted es honorable, Dios va a respaldar tu palabra. Sea correcto siempre. Si usted da su palabra, cúmplala. Si usted hace un compromiso, cúmplalo. Si usted va a hacer algo, hágalo ordenado, y se va a dar cuenta cómo el Señor, como Jehová de los ejércitos, le va a proveer y le va a sustentar. Entonces, lo primero que hablamos, sigamos recapitulando ayer, es que Dios bendice al trabajador diligente. Lo segundo es, Dios bendice al que es honorable con el manejo de los recursos. Pero lo último que hablamos ayer es que Dios bendice al que no hace trampa. Y le mostré en la Biblia cómo a los ojos de Dios la trampa es algo que Él aborrece completamente. Lo vimos en el Antiguo Testamento, pero también les mencioné parte de la historia de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, donde trataron de hacerle trampa al mismísimo apóstol Pedro, y esto rayó con la muerte en sus vidas, porque Dios no tolera la trampa. Le decía a usted ayer en el mensaje que cuando una persona hace trampa ante los hombres, parece que puede engañar al hombre, pero nunca podrá engañar a Dios. Cuando somos personas honestas, cuando somos personas correctas y decimos, es que para que te suelten este dinero tienes que firmar un papel que no es, no se preste para eso. El contador te dice, mira, esa declaración la podemos manipular, no se preste para eso. Si Dios te dio para tener, te va a dar para mantener. Si Dios te dio para que llegara a tus manos, te va a dar también para que salgas adelante. Deja de caminar en la trampa. ¿Sabes qué es trampa? Andar en esa moto con multas y no pagarlas. Usted me va a disculpar, pero si usted sabía cómo era yo, ¿para qué me invitó? Esos que son felices andando en moto sin licencia de conducción, usted está haciendo trampa. ¿Sabe qué va a pasar el día que usted atropelle a alguien en esa moto? Dios lo guarde y mate a una persona, usted se va preso. ¿Y sabe cuánto le va a costar ese problema? Mucho más de lo que le hubiera costado sacar la licencia. Nadie se va a ir, póngale llave a esa puerta, aquí no sale nadie. Bendíceme. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted está pidiendo dinero, o está pidiendo provisión, o está pidiendo bendición, cuando tiene cosas en su vida en las que está haciendo trampa. Órele al Señor y dígale: Dios, provéeme para hacer las cosas bien, bendíceme para caminar bien. Y cuando usted camine bien, estará listo para recibir lo que Dios da. Pero una persona que camina en trampa, ¿cómo le vas a pedir a Dios que bendiga tu negocio si tu negocio roba energía para no pagar servicios? Padre, yo no sé por qué hago esas arepas y se me pudren. ¿Cómo no se le van a pudrir? Si estás haciendo trampa. El que hace trampa emparenta con el diablo, y cuando usted hace negocios con el diablo nunca hace negocios para dar. El diablo siempre amarra para robar, porque él es un ladrón. Esto está más incómodo que ayer. Usted sabe lo que me preocupa. ¿Sabe lo que me preocupa? A mí me dijeron que Dios está alineando esta iglesia para que el 2026 sea el año de la gran cosecha. Pero la cosecha no viene si hay enfermedad en los cultivos. La cosecha no viene si hay plagas en la siembra. Dios, antes de traer una cosecha de bendición, va a limpiar la tierra, va a limpiar la semilla, para que cuando venga la bendición usted pueda decir: no fue resultado de la trampa, no fue resultado del hombre, fue la bendición de Jehová de los ejércitos la que llenó mi casa, mi familia, mis hijos. Alguien dígame amén. Pero Dios bendice la integridad. Así que si tiene cuenticas por ahí pendientes, pídale al Señor que le provea. Y apenas Dios le provea, vaya y pague. ¿Qué anda comprándose un iPhone 17 si ni tiene licencia? Pague la licencia y cómprese un 10, y cuando le alcance sube del celular. Así desordenada es la gente. Perdóneme que se lo diga. Yo les advertí, yo aquí no vine a darles profecías y no. Yo vine a hablarle claro.
A mí, yo veo en la palabra un Dios que bendice a la gente correcta y honesta, y eso no es fácil, eso demanda esfuerzo, pero ahí está la bendición de mi Señor. Cuando usted se la pide a Dios para hacer las cosas bien, Dios le va a proveer y Dios lo va a ayudar, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Alabe al Señor con toda su fuerza. Eso fue lo que aprendimos ayer, solo que ayer no estaba yo tan enojado. Hoy, no, yo no estoy enojado, yo predico así. Pero hoy voy a hablar de las tres que siguen. Y vamos con la cuarta, póngamela ahí por favor, léala conmigo fuerte, 1, 2, 3. Dios bendice al que es generoso con los demás. Dios bendice al que es generoso con los demás. Vamos a la Biblia. Pero antes de leer el verso, míreme a los ojos y escuche esto. En Génesis capítulo 12, este verso no va a aparecer en la pantalla. Cuando Dios llama a Abraham, en ese momento Abraham, y lo bendice, le dice las siguientes palabras: te bendeciré y serás de bendición. Levante todo el mundo sus manos, las dos por favor, y va a hacer esto. Diga: me bendecirá y seré de bendición. Vamos, hágalo conmigo, diga: me bendecirá y seré de bendición. Los que están en el segundo piso y en el tercero también, conmigo, 1, 2, 3. Me bendecirá y seré. ¿Está viendo? ¿Para qué le da Dios a usted? Para que usted... Vamos, yo sé que los tacaños tienen esa mano tan dura que no la quieren estirar, pero hágalo conmigo, vamos. Diga: ¿para qué me bendice Dios? Para que yo bendiga a otros. Y ese patrón es tan poderoso que cuando una persona se percata de los principios bíblicos, se va a encontrar que Dios siempre pensó en comunidad. Cuando Dios envía el maná, no solo envía a un grupo de personas, se lo envía a todo el pueblo. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, ni siquiera les enseñó a orar por ellos mismos. El Padre Nuestro es la estructura de oración que el mismo Mesías, el mismísimo Dios con nosotros, nos enseñó a orar. Y no es una oración singular, es una oración plural. Jesús no dijo: Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, dame el pan de cada día, perdón. No, siempre habló en plural. El mismo inicio de la oración dice: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se concentra solo en su vida, no va a ver la favorabilidad de Dios de la misma manera. Si usted tiene un negocio, si usted emprendió algo a nivel laboral, nunca será lo mismo que usted ore y le diga: Señor, bendice mi negocio, te lo pido, Padre, dame la provisión. Así usted ora de esta manera: Señor, por favor te pido que con la bendición que vas a enviar a este negocio, bendigas a los que trabajan conmigo, bendigas a mis proveedores, bendice a las demás personas, incluso a la competencia también bendícelos a ellos. Gracias por darme esta provisión, porque con esta provisión yo puedo sostener más familias que dependen de este lugar. Cuando tu bendición incluye bendecir a más, Dios va a favorecer esa vida, porque allá hay generosidad. Es más, el concepto de la generosidad es tan poderoso que, si me lo permite, quiero que... Pastor, pero ese era el Antiguo Testamento, háblame del Nuevo. Con mucho gusto, leas este verso. Hechos 2:45. Ya había muerto Jesús, ya había resucitado, la iglesia se había fundado, el Espíritu Santo había llegado, estamos en la gracia. Y mire lo que dice la gracia, léalo fuerte, 1, 2, 3. Vendían sus propiedades y sus posesiones y todo lo... Vamos, léalo fuerte, 1, 2, 3. Todo lo que lo compartían entre todos según las necesidades. Y si sigue leyendo lo que dice más adelante, se va a dar cuenta de que esta fue la estrategia de crecimiento de la iglesia. La iglesia creció porque pensaban en comunidad. Mire, la generosidad es la bendición que se comparte.
Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es la generosidad? La bendición que se comparte, la bendición que se reparte. Hay momentos en la vida donde nosotros hemos salido adelante por la generosidad que Dios puso en el corazón de alguien más. Yo recuerdo que cuando a mí se me cerraron las puertas para entrar a estudiar a la universidad, yo no tenía con qué entrar a una universidad privada. Cuando traté de entrar a la universidad pública a estudiar psicología, me cerraron la puerta, no pasé, no estaba en la rosca, no, por alguna razón no pasé. Ahora entiendo por qué Dios lo permitió, porque si hubiera pasado el pastor Juan Pablo, no sería el pastor Juan Pablo, ahora sería un psicólogo en una clínica. Pero Dios tenía planes mejores y me dijo: no, te cierro esa puerta porque te escogí para que seas mi siervo, y hoy doy gracias al Señor por eso. Pero en mi peor momento, una tía que vivía en Estados Unidos llamó a mi mamá y le dijo: Martica, dígale al niño que yo le voy a pagar una carrera. No puede ser en una universidad, pero que haga un tecnólogo, que haga un técnico, algo. Y esa tía de su dinero mandaba y giraba mes tras mes para yo pagar una mensualidad en un instituto del cual me gradué. Yo no tenía ni un centavo para salir adelante, pero el corazón de alguien bendijo mi vida con su generosidad. Escúchame lo que te voy a decir. Lo que para mí era una necesidad, Dios usó el corazón de un generoso, de una mujer generosa, para que yo pudiera salir adelante. Pero hoy en día, muchos años después de lo que Dios me ha dado a mí, ahora yo siembro en más personas, porque si Dios me está bendiciendo, no es para que yo construya mi reino, sino para que extienda el reino de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Recibiendo bendición para dar bendición. Dígalo conmigo, diga: recibiendo bendición para dar bendición. Sí, hay momentos donde necesitamos la generosidad de otros, pero declaro en el nombre de Jesús que llegará el día donde Dios te usará a ti para hacer el milagro de alguien más. Si alguien lo cree, gríteme amén con fuerza. Hay gente que se quedó en la línea de recibir. Ay, deme, ¿qué hay para mí? ¿Qué tienen para mí? Aleluya. Y sí, pero tenemos que romper con esa línea. Tenemos que pedirle a Dios que llegue el momento en el que nosotros podamos también ser de bendición para otros. Solo quien ha comprobado eso alguna vez en la vida y ha sentido el gozo y la alegría de compartir, podrá corroborar que cuando la palabra del Señor dijo: es mejor dar que recibir, la Biblia nunca se equivocó, y en ese verso mucho menos. Hay tanta alegría cuando podemos compartir con otros. Yo recuerdo que en mis momentos financieros más difíciles, una de las cosas que a mí más me daba pena era que el pobre, el arrancado, el que nunca tenía de la familia, era yo. Vamos a hacer una vaca, y todo el mundo sacaba plata para la vaca, y a mí no me alcanzaba ni para los pelos de la cola de la vaca. Nada. Vamos a poner, y yo tengo tanto. Y yo me sentía mal, y les confieso, en algún momento llegué a pensar que siempre iba a ser así. Pero cuando estábamos más difíciles, en los momentos más difíciles, Dios trajo una revelación al corazón de mi esposa. Le puso un sentir y ella me lo compartió. Míreme los ojos. Estábamos muy mal económicamente, muy mal. Recuerdan que les advertí ayer que no estoy aquí parado como el gurú que más sabe. No, estoy aquí parado como una persona de carne y hueso, exactamente igual a usted, que sabe lo que es pasar por dificultades, y hoy, por la bondad de Dios, también sé lo que es tener en abundancia por la favorabilidad de Dios. No por mí, es por Él. Y soy extremadamente consciente que podría ser una temporada de vacas gordas, y que podría en algún momento venir una temporada. Lo sé plenamente, porque no depende de mí, depende de lo que Dios permita para esta vida. Y como un día lo dijo el apóstol Pablo, él enseñó: sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Sé que es tenerlo todo, y también sé que es no tener nada. Sé que es comer en un restaurante muy lujoso en otro país con cuentas altísimas, diciéndoles pidan lo que quieran, y también sé que es comer como hoy, chuleta de Don Carlos. Con Coca-Cola y vaso de plástico.
También lo sé. Y también sé que es sentarse en un lugar en la calle y partir un pollo y comérselo. Y el mismo corazón que se come el pollo, se come la chuleta, se come en un restaurante lujoso, tiene que estar agradecido sabiendo que no es por mí, es por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos, que nos ha enseñado a vivir en toda circunstancia. Eso es bendición. Dígame amén. Me olvidó lo que le iba a decir, pero me acuerdo. Gracias. Estábamos bien mal y mi esposa llegó con un sentir y me dijo: mi amor, Dios me puso un sentir en el corazón. Y le dije: ¿cuál, mi cielo? Y me dijo: vamos a regalar cada quincena de lo que recibamos 50,000 pesos a alguien. Y yo le dije: 50,000 pesos, o sea, 100. Y yo hacía cuentas y no me daba, porque yo decía: no nos alcanza ni para nosotros. Y esta señora quiere que regalemos 50,000 barras. Bueno, 50,000 para los que están fuera del país van siendo un poco más de $15, quizás 17, 18 por ahí, más o menos. Quincenal. Y ella me dijo: mi amor, vamos a transformarnos en el milagro de alguien más. Tal vez esos 50,000 pesos pueden bendecir a alguien. Y yo le dije: bueno, pues vamos a hacerlo. Porque escuche esto: todo cambia en la vida cuando yo entiendo que Dios me bendice para yo ser de bendición. Amén. Y arrancamos. Primera quincena. Me dijo: ¿ya sacaste los 50? Le dije: sí, aquí los tengo en el bolsillo. Me dijo: vamos a orar. Nos tomábamos de la mano en la iglesia y orábamos y le decíamos: Señor, muéstranos a quién tenemos que bendecir. Yo a veces le pedía: Señor, que sean nosotros mismos. ¡Toma! Pero a veces nos tomábamos de la mano y decíamos: Señor, muéstranos a quién podemos bendecir con esto. Y el Señor nos colocaba en el corazón: bendice a tal persona. Yo me le acercaba a esa persona y le decía: Dios lo bendiga, mi hermano. Lo abrazaba, y cuando lo abrazaba le colocaba así el billetico. Pastor, que está, no reciba. Pastor, ahí le manda a Dios. Y yo salía y me iba. Luego recibí un mensaje que me decía: pastor, gracias. Mire, yo no tenía hoy para llevar a mi familia a almorzar, comprar algo. Gracias, pastor. A veces nos decían: pastor, para los transportes. Gracias, Dios le multiplique. Y empezamos a ver la favorabilidad de Dios. Un día Dios nos puso a darle esa semilla a una persona que yo sabía que no tenía necesidad, que no estaba pasando por ninguna adversidad. Pero cuando le dimos esa semilla, la persona me escribió llorando y me dijo: pastor, gracias por lo que usted acaba de hacer. Yo ni sé usted por qué dio eso, pero le voy a contar. Cuando estaban en el momento de la ofrenda, yo saqué un billete y di 10,000 pesos. Ahí en la iglesia eché 10,000 pesos y le dije: Señor, ahí voy. Y cuando se acaba el culto, usted me mete 50, pastor. Y sabe que sentí que era Dios diciéndome: ahí le devuelvo lo que le di, mi hijo, y se lo devuelvo en abundancia. Y yo decía: Padre, ¿por qué no me diste eso a mí también? Pero eso lo pensé yo por dentro. Pero empezamos a descubrir cómo cuando nosotros sembrábamos, Dios nos bendecía. Míreme, a nosotros nos empezó a cambiar la vida cuando entendimos que de todo lo que Dios nos daba, no era solo para nosotros, era para bendecir a más personas, era para compartir con el que pasaba con adversidad. Los meses pasaron, los años pasaron, y hoy, para gloria y honra del Señor, le puedo dar fe diciendo: de todo lo que Jehová de los ejércitos pone en las arcas de mi casa, gran cantidad de esos recursos no son para nosotros. Los usamos para bendecir iglesias, los usamos para bendecir pastores que están sirviendo al Señor en lugares aledaños, los usamos para ayudar personas que pasan en momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí que si Dios me bendice, no es para mí. Dios me bendice para que yo sea de bendición a los demás. Alguien gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Proverbios 11:25 dice, vamos, léalo fuerte, 1, 2, 3: el generoso prosperará, y el que reanima a otros. Otra vez: el generoso. No dice, pare ahí, no dice que el próspero es generoso. Dice: el generoso
¿Lo está viendo? Porque hay gente que dice, sí, pastor, cuando yo tenga doy. Incluso cuando no tienes nada, ahí aparece la generosidad en tu vida. ¿Y sabe quién me enseñó eso? No solamente la Biblia, me lo enseñó mi madre también. Las dos mujeres más valiosas de mi vida, mi esposa y mi madre, me lo enseñaron. Mi esposa me lo enseñó cuando me dijo, vamos a regalarte a 50,000 pesitos. ¿Y sabe cuándo me lo enseñó mi mamá? Cuando en la casa a veces no había para la comida y llegaba una persona a pedir algo de comer, y yo vi a doña Marta, mi bella madre, sacar un poquito de arroz, sacar un pedazo de salchichón de la nevera, coger un poco de las papas que habían ahí, tomar una coquita y echar un poco de las lentejas que había preparado y alistar una vasijita y entregarle a una persona que iba en la calle. Yo miraba a mi mamá con ese corazón generoso a ayudar a los demás. En mi casa casi no había, pero a mí me enseñaron que si había, donde comen uno, comen dos. Y si Dios está enviando provisión y la podemos compartir, milagrosamente Dios va a traer una multiplicación sobre esas manos, porque la Biblia dice, el generoso prosperará. Dije, el generoso prosperará. ¿Qué tienes en tus manos? Hay gente que tiene ese closet lleno de ropa que ya no le queda porque tiene el vientre inflamado. Saque y regale y bendiga a alguien. Dígame amén. Zapatos que nunca se pone, bendiga a alguien. Deje de acumular y pensar que usted es bendecido por tener. Hay cosas que usted tiene que pueden ser de bendición para alguien más. Seamos gente generosa. Segunda de Corintios capítulo 9:11 dice, mira esta belleza de versículo, léalo conmigo fuerte, 1, 2, 3. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que tengan, para que en toda ocasión puedan ¿qué? Ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. ¿Está viendo en la Biblia lo que le acabo de decir? ¿Para qué nos bendice Dios? Para que seamos personas generosas. Pastor, me está yendo bien en mi trabajo. Sea generoso. Busque a quien bendecir, busque a quien ayudar. Usted está escuchando que su iglesia está en un proyecto, bendiga a su iglesia. El problema es que quien no es generoso, lo opuesto a la generosidad es el egoísmo. Levante la mano derecha y repita conmigo, diga, lo opuesto a la generosidad es el egoísmo. Vamos, mano derecha, diga generosidad. Ahora levante la izquierda, diga egoísmo. El generoso está pensando en dar, el egoísta quiere retener. Y el problema es este: cuando en el corazón hay generosidad, Dios bendice, pero cuando en el corazón hay egoísmo, la bendición se frena. Permítame demostrárselo con la Biblia. ¿Está listo para el versículo que vamos a leer? Mira lo que dice Santiago, léalo por favor. Santiago dice de la siguiente manera: y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. ¿Usted quiere que el Señor abra las ventanas del cielo sobre su vida cuando usted le pida algo? No pida solamente para usted, pida para ser de bendición, pida para ayudar a otros, pida para compartir, pida para dar a los demás, y el Señor le va a proveer. Es más, mientras escribía esta palabra, Dios me regaló una frase que quiero regalársela en este momento, y es esta: cuando Dios encuentra un corazón generoso, lo bendice, porque sabe que esa bendición alcanzará a muchos. Otra vez: cuando Dios encuentra un corazón generoso, lo bendice, porque sabe que esa bendición alcanzará a muchos. Cuando tú le das a un tacaño, ahí quedó la bendición. Pero cuando tú le das a un generoso, tú sabes que ese generoso con esa bendición va a bendecir a más personas. Ahí es donde bendice Dios. Por eso órele a Dios y dígale: Señor, bendice mi negocio, y yo voy a permitir en este trabajo darle más trabajo a otras personas, ayudar a más personas, ser de bendición para mi familia, ser de bendición para mi iglesia. Y se va a dar cuenta cómo Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre su vida, y vas a ver el favor de Dios en todo lo que haces. Cuando yo le pedí a Dios mi primer carrito en la vida, le dije: Señor, dame un carrito, y vas a ver, Señor, que cuando yo pueda ayudar o transportar a alguien, lo voy a hacer. Porque yo sabía lo que se sentía irse tirando infantería hasta la iglesia. Yo sabía lo que se sentía ir a predicar a grupos lejanos.
Una vez estábamos en un corregimiento lejos de la ciudad. No había transporte público después de las 7:30 de la noche. Y yo tenía que hacer el grupo Crecer allá. Nuestros grupos se llaman grupos Crecer. De 6 a 7 de la noche. Y salir de 7 hasta las 7:30. Tomar un autobús para regresar hasta mi casa. Si me pasaba de las 7:30 ya no salía más bus. Y recuerdo que un día se acabó el grupo. Y se me acercó una hermana y me dijo: pastor, necesito una consejería urgente. Y yo miraba el reloj y yo le decía: hermana, hágale pues, cuénteme. Y la hermana me empezó a contar y empezó diciéndome: pastor, la historia es larga. Cuando le dicen eso a usted, vea, paila, ya vamos mal. Pastor, cuando yo nací en un pueblo chiquitico y por allá llevaba 10 minutos y todavía no había llegado al problema, estaba todavía en el contexto. La hermana terminó de hablar, se quedó feliz, oré por ella, le di un consejo, le di una palabra, pero eran las 8 de la noche cuando salí a tomar el autobús. En aquel entonces tenía la módica suma de 20 años de edad, estaba jovencito, pero el camino era un corregimiento largo, sin iluminación, sin nada, no había autobuses. Salí yo a la calle y dije: Señor, pues yo estaba sirviéndote a ti, me fui por ese camino. Era, imagínense, más de las 8 de la noche y caminaba por ese lugar. Claro, el viento no me daba tanto frío porque tenía pelo en ese tiempo, entonces me ayudaba a acolchonar. Yo iba con mi maletincito caminando hasta una vía principal. Eran varios kilómetros hasta llegar ahí. Y de repente en medio de la vía pasaba un carro, me pitaba, me hacía cambio de luces, paraba y me decía: ¿para dónde va mi hijo? Yo voy hasta la quinta. ¿Quiere que lo lleve? Claro que sí, suba hacia atrás. Yo me trepaba en esas estacas, parecía perro de rico sacando la cabeza para que el viento me diera. Y esa alegría que me daba, esa felicidad. Cuando ese hermano, la persona se iba, yo sentía que Dios me había mandado un ángel camionero. Así que cuando yo no tenía carro, yo le dije: Señor, el día que me des mi carro, yo voy a usar ese carro para bendecir tu obra también. Y todavía recuerdo un día que íbamos a predicar a la cárcel y a mi pastor se le ocurrió regalar 400 cajas de lechona en la cárcel. Pregúntame en qué carro las echaron. Pregúntame con chisme. En el mío, y se me regaron 3 cajas. Yo iba ahí manejando hasta la cárcel de Popayán, desde allá, desde la Alameda, y yo no sabía si cerrar el vidrio para el aire acondicionado o dejarlo abierto para que entrara el aire y medio oxigenara, porque yo era oliendo a pura lechona. Ese carro duró 1 mes siendo el carro del pastor lechonero. Ahí iba yo, pero cuando fui a lavarlo y yo le echaba el ambientador, yo le dije: Señor, yo te prometí cuando no tenía nada que el día que me dieras algo no era para mí, era para tu gloria y para tu honra. Y si para servirte tiene que oler a lechona, que huela a lechona. ¿Sabe qué es eso? Míreme a los ojos. Eso se llama generosidad. Pero hay personas que no han entendido que lo que el Señor les ha dado no es solo para usted, es para que lo comparta. Los años pasaron y hoy yo me prometí a mí mismo que si yo me sentaba a una mesa a comer y tenía con qué pagar la cuenta, yo me iba a ganar esa bendición. Y no iba a dejar que otros pagaran la cuenta, yo la iba a pagar. Yo me prometí a mí mismo que el día que el Señor me diera la provisión, iba a llegar un día en el que yo me iba a sentar con mi familia y les iba a decir: pidan lo que quieran que yo pago. Y para gloria y honra del Señor, esos tiempos han llegado hoy en día. Dios me ha permitido bendecir a mi familia. Le estoy diciendo que el que antes no tenía nada, ahora Dios me ha provisto y me ha sustentado. Pero ¿sabe por qué? Él no me bendijo ahora porque ahora yo soy una persona próspera y generosa. No, yo empecé a ser generoso cuando no tenía nada. Pero hay personas que son tan tacañas. ¿Dónde están las mujeres solteras que están aquí? Levante la mano, mujeres solteras.
Por eso están solteras. Levántela bien arriba, que de pronto usted mire para atrás. Mire para atrás. Mírenme aquí, hermanas. Tengan mucho cuidado con casarse con un hombre tacaño. No dicen amén, pastor, pero yo les estoy advirtiendo. Tengan mucho cuidado de meterse con un hombre tacaño. Que si hay algo terrible en la vida, es una persona tacaña y miserable. ¿Usted alguna vez ha paseado con un tacaño? ¿Usted alguna vez ha ido a comer con un tacaño? Eso es mirando los precios, mirando la carta, pendiente de quién está pidiendo algo, con una miserableza. No, míreme. Yo sé que tenemos que ser buenos administradores. Si yo no tengo, ok, no tengo. Pero es que el tacaño tiene, y ahí la tiene guardada. Parece que les doliera para ellos mismos, para su familia. Duermen en un colchón podrido de hace 20 años, que el tornillo, el resorte le chuza ahí y no lo cambian. No, amiga, eso todavía aguanta. Eso está lleno de ácaros. Los ácaros tienen el apellido de la familia ya. No, una cosa es pasar por momentos difíciles y otra cosa es ser cochino y desordenado. No, señor. Esa escoba, la escoba abierta así, ya no barre. No barre. Pasa esa. Hermano, cambie esa escoba. Eso sirve para moto de una suegra mala. Regálesela. Pero invierta, no sea alguien dígame amén si me están. Sea generoso, alabe al Señor con fuerza. Sea generoso. Bendiga a su familia. Contribuya para ellos. Sigamos. Tengo mucho para hablar, pero no tengo tiempo. Sigamos. Dios bendice a las personas que generosas. Levante la mano derecha y diga conmigo: generosidad. Otra vez diga conmigo: Dios me bendice para ser de bendición. Vamos conmigo fuerte, diga: Dios me bendice para ser de bendición. Vamos con el sexto punto, por favor. ¿Qué es esto? Quinto, perdón. Tranquilos, era para saber si estaban al día. Quinto punto, póngamelo. Dios bendice al que lo honra. Era un octubre y fue un pastor a predicar a nuestra iglesia, un gran hombre de Dios. En aquel entonces había un área en mi vida que todavía no estaba resuelta. Y el área en mi vida que no estaba resuelta era el principio de la honra a Dios. Hermanos, míreme a los ojos y déjeme advertirle que lo que le voy a enseñar no es mi discurso frecuente. No es el tema que acostumbro predicar. No es el mensaje que usted acostumbrará a escuchar de este evangelista. La razón es porque siento que es una revelación personal. Siento que es algo que aprendemos en la vida. Y siento que es algo que una vez lo entendemos y lo ponemos en práctica y comprobamos el poder que tiene, de ahí en adelante será la decisión de cada quien. No soy el pastor de una iglesia a nivel principal, soy pastor asociado dentro de un ministerio maravilloso, pero mi labor es viajar por diferentes lugares a llevar el mensaje de la palabra, principalmente para personas que no han conocido del Señor nunca o están descarriados, están apartadas, puedan acercarse al Señor. Así que sé que este tema es un tema supremamente espinoso, es como una mina, un campo lleno de minas en el que si no sabes caminar te puedes reventar, y no es lo que siempre predico. Pero debo decirle que yo, Juan Pablo Lerman, en alguna temporada de mi vida saqué la honra a Dios de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque estaba tan mal financieramente que yo decía: si no me alcanza para mí, ¿qué me va a alcanzar para darle a Dios o para bendecir a mi iglesia? No me alcanza. Y recuerdo que fue un hombre de Dios a la iglesia a predicar, y ese día ese hombre de Dios enseñó con tanto respeto, con tanta claridad, pero también con tanta autoridad acerca del principio de la honra a Dios. Y nos mostró que la honra a Dios brota de un corazón que ha entendido el lugar que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Dios no necesita de nuestros recursos.
pero Dios sí busca nuestra honra. Dios no necesita de nuestro dinero, pero Dios sí busca nuestra honra. Y la palabra del Señor me deja ver claramente, Jesús, de hecho, nuestro amado Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, pues amará a uno y despreciará a otro. Y ese verso no termina ahí, ese verso termina con la siguiente frase poderosísima y dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. Es como si los recursos tuvieran el poder de transformarse en ídolos en nuestra vida. Y una de las formas en las cuales derribamos esos ídolos en nuestras vidas es cuando aprendemos a honrar al Señor. Queridos hermanos, aquel pastor ese día, luego de mostrarnos un par de versículos que yo, en aras de copiar la inspiración que este hombre nos enseñó, los quise traer para ustedes, nos dio una frase que se la voy a repetir en un instante, pero hagámoslo en orden. Primero miremos lo que dice la palabra del Señor, ¿les parece? Proverbios capítulo 3 dice lo siguiente, léalo conmigo por favor. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Voy a pedirle que por favor lea este verso nuevamente fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Ahora vamos a Génesis capítulo 28, versos 20 al 22, por favor. En el peor momento de Jacob, cuando él estaba huyendo de su hermano, cuando él se había encontrado con que luego de haberle hecho trampa a su papá y engañarlo para robar la primogenitura, su hermano lo quería matar, estaba siendo un errante que iba camino a la casa de su tío a reformar, a encontrar una nueva oportunidad para su vida. Jacob tiene una visión y hace un acuerdo con Dios, y es este, léalo conmigo. 1, 2, 3. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Avancen por favor. Y esta piedra que levantaré como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Quiero que escuche esto. En este verso de la palabra, por ningún lugar usted está viendo a Dios exigiéndole esto a Jacob. Al contrario, usted está viendo a Jacob decidiendo honrar al Señor. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Porque no es lo mismo lo que te exigen que lo que nace de tu corazón dar. Y este principio que algunas personas lo retribuyen o lo excluyen, lo segmentan de manera exclusiva al Nuevo Testamento y dicen: no, es que en el Antiguo Testamento era ley, en el Nuevo Testamento es gracia. Pues déjeme decirle que desde el Antiguo Testamento ya había gracia en el dar. Se lo voy a demostrar con lo que Moisés le dijo al pueblo en Deuteronomio. Vamos, esto es temporada de la ley. Deuteronomio 16, 17, fuerte, léalo conmigo. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor su Dios. Otra vez, todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Cuando se trata de la honra a Dios, aquel pastor nos enseñó en la iglesia algo muy interesante, y es que presentar al Señor nuestras ofrendas, que son voluntarias, presentar al Señor nuestros diezmos, que vuelvo a insistirlo, es una decisión personal que cada uno toma de honrar al Señor. Y pastor, ¿y por qué tiene que ser así? Es que yo he visto en TikTok, en videos, y que no. Míreme, yo le voy a decir algo. El diezmo es un principio que funciona. Sí, sé que es parte del Antiguo Testamento, lo sé plenamente, pero ese principio funciona de una manera poderosa. Se lo hablo por experiencia. Yo fui tan desordenado, pero tan desordenado,
que empezar a dar pasos de orden en mi vida y poder decir, listo, voy a sacar el 10% para el Señor y voy a honrarlo, para mí fue una liberación y fue un punto de orden en mi vida maravilloso. Yo empecé a ver cómo cuando empecé a honrar al Señor, y las palabras que escuché de aquel hombre taladraron mi corazón cuando él decía, dar a Dios nunca se ha tratado de dinero, siempre se ha tratado de honra. Y dije, hasta eso voy a tenerlo en cuenta. Yo tengo en mi celular una lista de mis pagos, y en mi celular tengo la lista de a quién le debo pagar, cuándo le debo pagar, cómo debo pagar, si es un banco virtual, cuál es el convenio, todo lo tengo establecido. Y hasta en eso hay honra. Cada vez que Jehová de los ejércitos a mí me provee, pregúnteme qué es lo primero que yo hago, la primera transferencia que sale, lo que es de Dios. No, pero es que igual podría hacerlo de último. ¿Sabe por qué lo hago de primero? Porque le estoy diciendo al Señor, antes que cualquier otra cosa, lo primero eres tú, mi buen Señor. Y hermanos, usted no sabe cómo he visto cómo empezamos a salir de nuestra gran crisis cuando empezamos a honrar al Señor otra vez en nuestra vida. Y hoy por hoy, para los que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, hermano, usted puede tomar su propia decisión. Yo no vine a imponerle absolutamente nada, vine a enseñarle y a decirle que estos principios son altamente poderosos para aquellos que lo ponen en práctica, porque no se trata de recursos, se trata de honra al Señor, y hemos visto la bendición de Dios. Les voy a contar un testimonio de algo que me pasó hace poquito, en el mes de enero. Mi hijo cumple años en febrero, y el día que cumplió años se le ocurrió la brillante idea de decir, yo no quiero este año que me den juguetes, ni ropa, ni cosas, yo quiero que me den dinero. Y le dije, y eso es que yo me quiero comprar uniformes de fútbol, papá. Bueno, está bien. Entonces él le dijo a la familia, los que estaban en la familia, y cuando mis papás, mis hermanos, ¿qué quiere el niño? Yo, no, pues él dice que le den y que él se compra algo. Y entonces el pelado, cuando llegó el día de su cumpleaños, lo bendijeron bien, pero bien es bien. Y entonces él reunió lo que le habían dado, y papá, ¿y para cuánto me alcanza con esto? Y le dije, bueno, puedes comprar esto y demás, vamos a sacar todo esto en orden. Cuando él recibe, le dije, bueno, hijo, hay dos cosas que tienes que sacar. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, lo primero es tu diezmo para el Señor. Y me dijo, ¿y eso como cuánto es? Entonces yo le hice la cuenta, le dije, es el 10% de esto, eso se lo vas a dar a papito Dios en agradecimiento porque Él fue el que te dio esa provisión. Listo, papá, ¿y qué hago? No, pues tú lo pones en un sobre y lo llevas a la iglesia y lo marcas con tus datos, porque hay que hacerlo con orden. Listo, papá, lo marcó. Y le dije, y además tú le vas a dar una primicia a Dios. Tú no diste primicias este año. ¿Y qué? Le dije, sí, una primicia para el Señor. ¿Y como de cuánto será? Le dije, no, lo que Dios te ponga en el corazón. Ok, entonces sacó una cifra y lo puso ahí. Vamos para la iglesia. Le dije, Dios te va a multiplicar. Y me dijo, amén, papá. ¿Y como cuándo? Tiene 11 años, es un niño. Fuimos a la iglesia, recuerdo que él llevó su semilla, estaban pasando las canastitas donde las depositamos, y él estaba muy contento, la había marcado, la había firmado, le había puesto su nombre, había preparado esa semilla para el Señor. Oramos, la depositó con mucha alegría y me dijo, papá, me siento contento porque esto lo van a usar en la iglesia para todo. Le dije, sí, mi amor, va a ser para la iglesia, y cada vez que Dios te bendiga, nunca te olvides de darle gracias y de honrarlo a Él, porque eso es lo que papá hace. De todo lo que Dios me da, yo también le soy fiel a Dios. Ah, bueno, papá, se quedó así. Yo tenía que ir a predicar un viaje por allá en un lugar lejano, y cuando llegué a ese lugar, las personas que frecuentan nuestros mensajes saben que hay tres personajes de los que yo siempre hablo: Lorenita, Jerónimo y Anita. Y entonces, cuando estaba predicando en ese lugar, una hermana se me acercó y me dijo, ¡oh, pastor, yo amo a sus hijos! ¡Ay, son tan lindos! Y yo supe que Jerónimo cumplió años en estos días, pastor. Ay, sí, hermanita. Y Anita cumple ya casi. Le dije, sí, hermanita, pues yo les voy a mandar un regalo a ellos, pastor. Le dije, hermana, muchas gracias. Yo soy el administrador de los regalos de mis hijos. Y la hermana me entregó 2 sobres.
Un sobre decía para Jerónimo el futbolista y otro decía para Anita la más bonita. Y me entregó 2 sobres. Yo no los destapé, simplemente los guardé. Llegué a la casa y llamé a Jerónimo y le dije: mi amor, te acaban de mandar este sobrecito. Una hermana le puso una cartita, le mandó un mensaje: esto te lo mandan por tu cumpleaños. Él abrió los ojos y se emocionó. Ay, papá. Cuando destapa lo que había ahí, que era una ofrenda en dólares, cuando la cambiamos, era como si el Señor le hubiera dado a Jerónimo 3 veces lo que él le había dado al Señor. Y le dije: así funciona Dios, mi amor. Todo lo que tú le das a Dios no es algo perdido, es algo que Dios encontrará la manera de devolverlo a tus manos multiplicado y bendecido, y decirte: poner a Dios en el primer lugar siempre será la mejor decisión de la vida. Alguien dígame amén si lo cree conmigo, por favor. Y Anita me dijo: papá, ¿y a mí qué? Le dije: usted cuando cumple años, gorda. Y cuando cumple años le pasé el de ella y también se puso completamente feliz. Pero ellos desde temprana edad están aprendiendo que cuando Dios nos bendice, lo que llega a nuestras manos no es solamente para nosotros, no es solamente para compartir con los demás, también es para honrar a Dios. Nunca sienta que es algo en lo que la iglesia quiere dañarle o lastimarle. Al contrario, es una oportunidad para honrar al Señor y decir: Dios, tal vez pienso siempre en todos y cuando se trata de ti, a ti te dejo de último lugar. Cambia eso en su vida y se va a dar cuenta cómo su vida va a ser transformada. Se lo dice un hombre que llegó desde bien abajo y que yo a Dios lo tenía de último lugar, y con mi boca decía: sí, yo amo a Dios. Pero cuando yo aprendí a honrar a Dios, hermanos, hasta el bendito día de hoy he aprendido que Dios ocupa el primer lugar en mi vida, y que de todo lo que Él me da, en agradecimiento y por honra, no porque la iglesia me obligue, no porque la iglesia me presione, no porque la iglesia me force, no porque la iglesia me lo exija, no, es por honra, por gratitud, por decirle: Señor, tú has sido bueno conmigo, me has dado salud, me has dado la provisión, me has abierto puertas, tú eres el que me permite ir a otros lugares a llevar tu palabra, a predicar, eres el que pones el sustento en mis manos. De lo que tú me das, yo voy a honrar también tu obra, voy a honrar también tu iglesia, voy a proveer para lo que haga falta. Esto se trata de honra a Dios. No es un favor que le estás haciendo a la iglesia, no es un favor que le estás haciendo al pastor, es un grado de honra y de gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien dijo David: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Pero he llegado al 6º y último punto. Y para poder caminar en la bendición que Dios nos da, ¿le parece bien si recapitulamos? Hacemos un resumen rapidito. ¿Qué fue lo primero que aprendimos? Tenemos que Dios bendice al trabajador diligente. Muy bien. Lo segundo, Dios bendice al que es honorable con el manejo de los recursos. Tercero, Dios bendice al que no hace trampa. Muy bien. Cuarto, Dios bendice al que es generoso. ¿Recuerdan lo que aprendimos? Dios me bendice para ser de bendición. Muy bien. El quinto punto que acabamos de estudiar es que Dios bendice al que lo honra. Y finalmente, con este punto me despido de ustedes. Dios bendice al que practica la frugalidad. Mírame a los ojos y repita esa palabra. Yo soy absolutamente consciente que el verso, o mejor, el texto que acabo de mencionarles, no es una palabra muy común. Soy consciente de que en la palabra que les acabo de mencionar no la involucramos de manera constante en nuestro léxico. Es más, soy consciente que algunos hasta desconocen el significado de esta palabra, y de hecho se lo voy a explicar si me otorga su atención y si me regala toda su concentración en los próximos minutos. Pero la frugalidad es un principio bíblico. La frugalidad es un principio empotrado en la palabra. Por muchos años, los padres y madres del desierto, que fueron los primeros grandes hombres de Dios conocidos como los escritores luego de la iglesia primitiva, hombres y mujeres que dedicaron su vida a enamorarse, a servir y a seguir a Dios como verdaderos discípulos, acuñaron el concepto de la frugalidad. Uno de los teólogos más grandes que pisó esta tierra tiene por nombre Dallas Willard y vivió en el siglo XX. Teólogo, filósofo, escritor, un gran hombre de Dios.
Y escribe un libro que no se lo puedo recomendar a todos, pero si usted es un buen lector y ama la palabra, de pronto algún día le va a sacar gusto y provecho a este texto llamado El Espíritu de las Disciplinas. Dallas Willard en este texto explica cuáles son las disciplinas espirituales que nosotros como cristianos deberíamos practicar. Si usted nunca ha leído textos de la palabra o textos de teología, ni lo vaya a comprar, porque se va a enredar en ciertos capítulos. Se puede perder porque es una persona muy profunda a la hora de leer. Pero hay un capítulo en el que él habla de la disciplina de la frugalidad. Diga conmigo, frugalidad. Vamos, repítalo fuerte, vamos a acuñarlo hoy. Diga, frugalidad. ¿Están listos para que abramos el velo? ¿Qué es la frugalidad? Léalo conmigo, ahí en la pantalla va a aparecer. La frugalidad es un estilo de vida basado en la moderación, el consumo consciente y el uso eficiente de los recursos, tiempo, dinero, bienes, para evitar el desperdicio y lograr libertad financiera. No implica privaciones extremas, sino priorizar necesidades, evitar gastos por inercia y valorar la calidad sobre la cantidad. En otras palabras, ¿saben qué es la frugalidad? El que practica la frugalidad es el que no es un derrochador malgastador de sus recursos. El que practica la frugalidad es el que no se anda comprando cosas que no necesita. Confesémonos. Levante la mano todo el que alguna vez compró algo en su casa diciendo: lo necesito, me hace falta, es que lo quiero, y ahí está en la casa parqueado haciendo nada. Yo sé que algunos no quieren levantar la mano, pero vamos otra vez. ¿Quiénes compraron algo que pensaron que lo necesitaban y no lo necesitan? Pudieron sobrevivir sin necesidad de ese gasto. Levante la mano, yo lo veo. Muévala así como si se estuviera despidiendo, pero no se vaya. Baje la mano y grite amén. La frugalidad es tan necesaria en la vida, porque la frugalidad trabaja con el dominio propio, el agradecimiento, el disfrutar lo que tenemos. Cuando yo practico la frugalidad, no ando cambiando cosas si no las necesito. Hay gente que es feliz endeudándose para crecer en cosas que no necesitaba cambiar, y después están endeudados pagando cosas que nunca necesitaron comprar, viviendo como no podían vivir. Es que me voy a cambiar de barrio y se van a rentar casas en barrios que no pueden estar. Viven de las apariencias. Les encanta que la gente vea cosas. No, mire, cuando usted practica la frugalidad, usted no compra cosas para impresionar. Es más, ni siquiera compra cosas para presumir. Usted compra cosas buenas, porque no le estoy hablando de que la frugalidad es tener cosas malas. No, compro cosas buenas porque me gustan las cosas buenas. Y el que compra cosas buenas no compra dos veces, compra una vez. Y lo que se compra bueno dura. ¿Amén o no amén? Amén. No es lo mismo unos zapatos finos a unos zapatos que no son finos. La duración es distinta. ¿Me hago entender? Entonces la frugalidad no es cómprase los chiviados porque eso es lo que Dios quiere. No, la frugalidad es, si tienes con qué comprar algo bueno, compra bueno. Pero ¿en dónde está la frugalidad? No compres lo que no necesitas. Porque hay gente que entra en una adicción a los gastos y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y claro, terminas viendo que en tu vida tienes gastos que no necesitabas hacer. Y eso no es bendición de Dios. Es más, me deja mostrarle en la Biblia un verso que habla de esto. Mire lo que dice la palabra. Póngame el verso, por favor. Proverbios capítulo 23, verso 4 al 5. Dice, léalo fuerte, 1, 2, 3. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Pero me encantaría que lea el 4, que está buenísimo. Qué interesante que la Biblia dice que hasta para conseguir recursos uno tiene que aprender a parar. Porque cuando usted no para, algo se terminará llevando por delante. Cuando usted no para, algo se le va a frenar a usted. Hay gente que es esclava de su trabajo,
y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y necesito más y produce más y nunca tiene tiempo para su familia. Nunca tiene tiempo para sus hijos. Nunca tiene tiempo para Dios. Es que yo estoy trabajando, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Yo acaso? No, es que no se trata de que no trabajes. Se trata de que uno tiene que aprender en la vida a parar. Hay gente que nunca paró hasta que les apareció un cáncer, una enfermedad terminal y les tocó parar. No te metas en todos los negocios que te ofrezcan, eso es frugalidad. No le digas sí a todo lo que venga sobre tu mesa, eso es frugalidad. No te endeudes con todo lo que te ofrezcan, aunque puedas, eso es frugalidad. El banco: señora, usted tiene un manejo impecable en su tarjeta de crédito y hemos aprobado una tarjeta de crédito por 85 millones de pesos para usted. Solo necesitamos que diga que sí. Y usted: amén. ¿Cuál amén? Hermana, si usted no la necesita, no la reciba. ¿Qué es eso? Frugalidad. Pero hay gente que a todo le dice que sí. Tiene un preaprobado para, ay sí, mándelo ya. Y dice sí, no. Ese tipo de personas son felices construyendo recursos con riquezas ajenas. Son felices endeudándose, no haga eso. Frugalidad es que si su carro está bueno, ¿para qué se va a meter en otro si todavía está bueno? Espérese, disfrútelo, ahorre. Cuando tenga el dinero con qué comprarlo sin deuda, cambie. O si puede hacer la inversión en un apalancamiento, lo puede hacer fácil, de manera sencilla, hágalo, pero no se apresure. La frugalidad me enseña, póngame otra vez la definición de la frugalidad, por favor. Me enseña que yo tengo que aprender a valorar la calidad por encima de la cantidad. Y esto es poderoso en la vida. De hecho, hay un rey en la Biblia que escribió un proverbio. Proverbios no es un libro que en su totalidad tiene como autor al rey Salomón. Algunos proverbios de este libro son de autoría del rey David y otros son de otros reyes. Por ejemplo, el proverbio capítulo 30 se le atribuye a un rey cuyo nombre era Agur. Y el rey Agur hace una de las oraciones de frugalidad más famosas de toda la Biblia. ¿La quieren leer conmigo? Proverbios capítulo 30, póngamela por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Solamente dos cosas te pido, concédemelas antes de que muera. Aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan necesario. Avancen por favor. No sea que una vez satisfecho te niegue y diga: ¿y quién es el Señor? O que por ser pobre llegue a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Agur entendía la frugalidad y dijo: Señor, dame lo que necesito. No me des tanto que llegue un momento que yo me olvide de ti, ni tampoco me des tan poquito que me toque robar o hacer algo indebido para salir adelante. Dame lo necesario. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama frugalidad. Hermanos, bendición no es tener mucho. Bendición es tener lo suficiente, lo necesario para poder ayudar a los otros, compartir con nuestra familia, estar en paz, estar en bendición. Claro, ojalá Dios nos permita llegar el día en el que podamos dejarle herencia a nuestros hijos y a nuestra familia. Y si acaso no pasa, como hoy que estábamos cenando con mi papá por su cumpleaños, con la chuleta de don Carlos. Mi esposa le hizo una pregunta a mi papá y le dijo: don Jaime, ¿usted de qué se arrepiente de no haber hecho en sus años? Mi papá, sus manos parecen dos lijas porque toda la vida fue un albañil. Nos sacó adelante construyendo casas, tumbando paredes, pegando ladrillos, mezclando con una pala el cemento y la arena, la tierra. Con sus ojitos llenos de lágrimas dijo: yo me arrepiento de no haberle dejado a mi familia un patrimonio. Mi viejo no nos pudo heredar a nosotros una casa. Mi viejo no nos pudo heredar a nosotros una propiedad. El día que mi Señor se lleve a mi padre a su santa presencia, no tendré que salir corriendo a ver qué me heredó, qué me dejó. Pero mientras él hablaba y antes de despedirnos, le dije: papá, gracias, porque el patrimonio más grande que usted me dejó a mí fue aprender a trabajar con diligencia y siendo una persona honesta y correcta en la vida. Y sabe, aunque mi viejo no tiene su cuenta llena de dinero, él es un hombre bendecido,
Porque yo no vine aquí a darle códigos de riqueza y abundancia. No. Yo no era el predicador para eso. Es más, pastor, perdóneme si no logré el propósito que se tenía, lo siento, pero usted sabía cómo era yo. ¿Para qué me invitó? Yo vine a hablarle de la bendición de Dios, esa que se siente cuando tienes al frente de la mesa un tremendo pedazo de carne y tienes con qué pagarlo. Pero también esa que se siente cuando solo hay arroz con huevo, unas cuantas papas, unos pedazos de tajada para endulzar la vida y una buena guapanela con limón para pasarla. Pero contentos, en paz, diciendo: no le debo nada a nadie. Y si ahora estoy en las vacas gordas, gloria a Dios. Y si acaso estoy en las vacas flacas, también gloria a Dios. Porque mi bendición no es cuánto tengo, es que Dios esté a mi lado y que Dios esté conmigo. Esa es la verdadera bendición. Iglesia, pero míreme aquí. El verso con el que empecé esta palabra lo quiero usar para terminarla, porque de algo sí le puedo asegurar: si cada uno de los 6 principios que usted escuchó entre ayer y hoy decides ponerlos en práctica y cruzas la línea de ser un simple oidor y te vuelves un hacedor de la palabra, yo estoy completamente seguro que llegará el día en el que esa temporada difícil que estás pasando se va a acabar en el nombre de Jesús. Amén. Y tal vez la bendición vendrá por tus manos, o tal vez vendrá de tus generaciones, de tus hijos. Dios los va a levantar a ellos. Dios te va a ayudar a cumplir sueños a través de tus hijos y de tus nietos. Y tal vez cosas que tú nunca alcanzaste a tener, dijiste: pastor, eso que me enseñaron, ojalá me lo hubieran enseñado a mí hace años, pero llevo tantos años haciéndolo mal, llevo tantos años equivocándome una y otra vez. Pero nunca es tarde para las bondades y la gracia del Señor. Viene a mi corazón en este momento el nombre de Telvina. Telvina es una anfitriona de nuestros grupos en Cali, una anciana bella, preciosa, que siempre me recibe con sus brazos abiertos y una tacita de café sin azúcar, porque el café se toma sin azúcar. Si usted lo toma con azúcar, arrepiéntase, que Cristo viene pronto. Etelvina me recibe en su casa con un cafecito, y la primera vez que fui a su casa a abrir un grupo de conexión, me dijo: pastor, yo tengo un problema, mi casa no tiene asientos, no tiene piso, no tiene paredes, es una casa muy humilde. Le dije: Etelvina, tranquila, yo todavía no he visto ninguna casa soberbia que me diga: o sea, aquí no puedes entrar. No, mija, las casas no son ni soberbias, ni altivas, ni humildes. Las casas son casas, con mucho, con poco, pero son casas. Amén. Así que no le diga humilde a su casa. Bueno, pastor, fuimos a su casa, abrimos el grupo, llevábamos sillitas, los vecinos muy amablemente llevaban unas banquitas para sentarse, y ahí empezamos a predicar la palabra. De repente uno de sus nietos, ¿de quién? Nietos. Se ganó una beca para estudiar en Londres. Se va a estudiar allá. Etelvina nunca le dio a su nieto lujos, tampoco se los dio a sus hijos, pero siempre les dio principios. Les enseñó a ser honestos, les enseñó a no robar, les enseñó a no mentir, les enseñó a trabajar con esfuerzo, les enseñó que era preferible crecer desde abajo que quitarle algo a alguien. Y ese muchacho aprendió esos principios, y por allá no solamente se graduó de la universidad, sino que lo lograron contratar en una multinacional. Ascendió y creció. Y cuando se ganó su primer gran sueldo, aquel nietecito tomó la decisión de enviar un dinero a la casa de su abuelita, a la que tanto amó, a la que lo cuidó cuando era un chiquitín, y le dijo: abuelita, le voy a remodelar toda su casa. Me llama Etelvina y me dice: pastor, mi pastor, no podemos hacer el grupo aquí en la casa porque me la van a arreglar. Y le dije: no te preocupes, Etelvina, nos vamos para otra casa mientras tanto, pero es provisional, mi pastor. Le dije: que no te preocupes, mija, cómprate un tapabocas para el polvero que viene, pero tranquila. Y la casa duró sin reunirnos ahí varias semanas, cuando finalmente Etelvina nos dijo: mi pastor, ya. Entramos a su casa. El mismo piso que era de concreto ahora era de porcelanato.
Las mismas paredes que eran de ladrillo pelado ahora estaban blancas, pintadas, bonitas. Las ventanas de hierro viejo ahora eran ventanas lindas con vidrios. Hermosa la casa, pasó de ser la más fea a la más bonita de toda la cuadra. Las sillitas en las que nos sentábamos ahora eran muebles finos, nuevos. El comedor de Telvina, la cama de Telvina, todo había cambiado en un 2x3. Y la misma ancianita que no tenía nada, que me recibía con amor, ese día abrió sus brazos y les dijo: bienvenidos a mi casa, mi casita me la dio el Señor y esta casa es para ustedes. El mismo corazón cuando no tenía nada seguía ahora que tenía un poquito más. Ella nunca tuvo de dónde sacar de sus recursos para decir: voy a arreglar mi casa, voy a remodelarla. Pero esa mujer decidió honrar a Dios con su casita cuando no tenía nada, y Dios honra al que le honra. Llegó un día donde la bendición la alcanzó, y hoy suelto esa palabra sobre muchos que están aquí que dicen: ay, pastor, ojalá yo tuviera. Si tú no tienes, Dios pondrá a otras personas para ser de bendición para tu vida. El que lo está creyendo, gríteme amén, por favor. Ese es mi Dios, el que abre de sus tesoros y bendice a los que aprenden a obedecer su palabra. De eso le vine a hablar hoy, de esos portentosos milagros del Rey. Y estamos acostumbrados a cerrar los mensajes con una conclusión. Si usted sufre de mala memoria, puede sacar su celular y tomarle una foto para que no se le olvide el último principio que quiero que guarde en su corazón. Y luego de esto voy a orar por ustedes, ¿les parece? Póngamelo ahí, por favor. La última frase que dice así: Dios quiere bendecir a sus hijos, pero ser bendecido no significa tener más, sino vivir mejor, administrar bien lo que tenemos y compartir con generosidad, porque somos bendecidos para bendecir. Otra vez, somos bendecidos para bendecir. Iglesia, que el Señor te bendiga y que esta palabra se entrone en tu corazón y puedas aprender cómo caminar en la vida que Dios bendice. Ponte de pie, dale un aplauso al Señor con fuerza, por favor. Levanta tus manos, por favor, bien en alto. Quiero que recibas